Con 122 legisladores se inicia esta sesión y se concede el uso de la palabra a Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, para la presentación de su informe de labores. Buenos días, señor presidente de la Asamblea Nacional, señores miembros de la Comisión de Administración Legislativa, señores legisladores. Me acompañan a la presentación del informe la señorita doctora Patricia Huaycha Rivera, vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, y los señores jueces Fernando Muñoz Benítez, Joaquín Viteri Yanga y Ángel Torres Maldonado. También debo hacer mención que el tribunal está conformado por 5 señores jueces suplentes, que son el magíster Guillermo Ortega Caicedo, la abogada Ivonne Coloma Peralta, el doctor Juan Patricio Maldonado Benítez, el doctor Richard González Dávila y el doctor Roosevelt Cedeño López. Y que de conformidad con las reformas aprobadas en el mes de febrero del año 2020, se han designado también para que puedan actuar en el Tribunal Contencioso Electoral a 4 señores conjueces, que son la doctora Solimar Herrera Garcés, el magíster Francisco Esteban Hernández Pereira, la magíster Ana Yesenia Arteaga Moreira y el magíster Jorge Hernán Baeza Regalado. Señor presidente, señoras y señores legisladores, el Tribunal Contencioso Electoral tiene como misión constitucional el garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio y aquellos referentes a la organización política de la ciudadanía. Para poder presentarles el informe con la utilización de varias gráficas que resultan importantes, solicito que por favor me permitan compartir la pantalla. Estamos escuchando la intervención del doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, en el marco de la presentación de este informe anual de labores. En el cumplimiento de las funciones del Tribunal Contencioso Electoral se basan también en los objetivos estratégicos e institucionales que se resumen en 3 ejes básicos: fortalecer los servicios de administración de justicia electoral, garantizando el acceso y tutela de los derechos políticos y de participación bajo los principios constitucionales y legales. Fortalecer las capacidades institucionales y solventar las necesidades provenientes del incremento de actividades jurisdiccionales y administrativas correspondientes al periodo contencioso electoral, tanto del proceso de elecciones en la etapa postelectoral del proceso 2019, como en la etapa preelectoral y electoral en el proceso 2021. Perdón. Adelante. Se avanza entonces en la presentación de este informe de labores en el uso de la palabra Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. La ciudadanía y los sujetos políticos del Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción nacional y para el ejercicio de sus competencias aplica principios propios del derecho electoral, como aquellos referentes a la autonomía, a la independencia, a la publicidad, a la transparencia, equidad, celeridad y probidad. Y fundamentalmente actúa respetando las garantías constitucionales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad pública. Los medios de impugnación que se conocen en el Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad con lo que establece el Código de la Democracia,
son relacionados a los recursos subjetivos contenciosos electorales, las acciones de queja, los recursos excepcionales de revisión, las infracciones electorales, las consultas de remoción de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y también los recursos horizontales y verticales referentes a sus sentencias, autos y resoluciones que se practican de conformidad con la ley y con las normas reglamentarias aprobadas. Antes de examinar el número de recursos ingresados y resueltos, señor presidente y señoras y señores legisladores, es indispensable recordar que fruto de la reforma a la ley de elecciones, al Código de la Democracia que se efectuó en el mes de febrero del año 2020, el tribunal ha expedido el reglamento de trámites respectivo, así como varios instructivos para la recepción de causas en la época de la pandemia del COVID y el reglamento de actuaciones jurisdiccionales de la Secretaría General y de la Secretaría Relatora. Yendo ya al trabajo de carácter jurisdiccional, tenemos que en el año 2020 han ingresado 167 causas nuevas, que corresponden a los recursos ordinarios de apelación que se tramitaron y se presentaron durante la vigencia del Código de la Democracia antes de la reforma de febrero. Pero también existen causas relativas a los recursos subjetivos contenciosos electorales, a infracciones electorales, a acciones de queja, a consultas sobre remoción de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y a otros temas que, sin corresponder a la clasificación que establece la ley, son también conocidos y objeto de resolución por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Adelante. En la gráfica que ustedes pueden observar, consta las causas nuevas ingresadas en el año 2020 correspondientes a cada una de las provincias del Ecuador. El total presentado en las provincias son 39, más aquellas causas relacionadas con temáticas de jurisdicción nacional han ingresado 92 causas. Provenientes de las jurisdicciones del exterior son 36, dando un total de causas nuevas ingresadas en el 2020 de 167 causas. La gráfica evidencia también el porcentaje que cada una de las provincias tiene en la totalidad de las causas presentadas en el año 2020. Por favor, adelante. El número de causas ingresadas para ser objeto de resolución en el Tribunal Contencioso Electoral en el año 2020, considerando las causas pendientes de resolución del año 2019 y que se originaron en el proceso de elecciones seccionales de ese año, son 51 causas. Tenemos también de las causas presentadas, ingresadas como nuevas en el año 2020, que son 167, de esas causas también se han tramitado y resuelto 32 recursos verticales de apelación, lo que nos da un total de 250 causas. Del total de esas causas, el número de procesos resueltos, terminados y con sentencia ejecutoriada ascienden a la cantidad de 229. Y están pendientes de resolución y trámite 21 causas ingresadas en los últimos 2 meses del año 2020. Continuemos, por favor. Eso en cuanto al trabajo jurisdiccional. En lo que corresponde al trabajo de gestión del Tribunal Contencioso Electoral, ustedes ven en la gráfica
La cuantificación de las sesiones del Pleno del Tribunal con la diferenciación entre administrativas y jurisdiccionales. En color rojo están las de carácter administrativo y en color verde las de carácter jurisdiccional, con la distribución mensual de las sesiones realizadas. Como ustedes pueden observar en la gráfica, a partir de agosto del 2020, la gestión del tribunal sufrió un incremento bastante importante que debió ser evacuado a través de sesiones ordinarias y extraordinarias. La siguiente gráfica, por favor. El total de las sesiones desarrolladas en el año, durante el año 2020 asciende a 166 reuniones. De aquellas, 29 han sido de carácter administrativo y 137 de carácter jurisdiccional. Reuniones ordinarias y reuniones extraordinarias. Hemos tenido 12 sesiones ordinarias y la gran mayoría, regrese por favor la verdad, y la gran mayoría de sesiones han sido de carácter extraordinario. De esa totalidad de 166 reuniones del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, tenemos también que se han realizado 12 sesiones del Pleno con carácter presencial para tratar temas administrativos. Tenemos 68 sesiones presenciales para conocer y resolver temas de carácter jurisdiccional. Y en cuanto a sesiones virtuales, fruto de la restricción de movilidad y de distanciamiento social impuestas por el Comité de Operaciones de Emergencia y las autoridades sanitarias para enfrentar la pandemia de la COVID, hemos tenido 17 sesiones virtuales de carácter administrativo y 69 sesiones virtuales de carácter jurisdiccional. Ahora bien, en los temas de investigación, el Tribunal Contencioso Electoral ha generado temas de investigación contencioso electorales a través de la publicación de la Gaceta Contencioso Electoral del año 2019 y obviamente la elaboración, aprobación y aplicación del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral que se encuentra en vigencia desde el 10 de marzo del año 2020. Adicionalmente también a la aprobación de los reglamentos de actuaciones jurisdiccionales de la Secretaría General y de las secretarías relatoras de los despachos en el Tribunal Contencioso Electoral. En cuanto a la socialización de temas contenciosos electorales, a pesar de la pandemia, el Tribunal Contencioso Electoral, en el afán de socializar las reformas al Código de la Democracia y los temas específicos de carácter electoral que en criterio del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral tenían que ser fortalecidos con presencia ciudadana, se han realizado 23 eventos con un total de asistentes de 2.932 personas. Se debe aclarar que la planificación inicial de esta gestión de socialización y de trabajo en territorio del Tribunal Contencioso Electoral tenía otra dimensión diseñada en el mes de enero del año 2020. Lamentablemente, las restricciones provocadas por la pandemia afectaron de manera importante el desarrollo de esta actividad y nos vimos forzados a muchos de los eventos realizarlos de manera telemática. La siguiente es la distribución.
De todos los eventos, de los 23 eventos de socialización, hemos realizado 4 relativos a reformas electorales. 8 eventos han sido sobre los derechos de participación y violencia política de género, 6 sobre las acciones y recursos contenciosos electorales y 5 sobre las atribuciones y responsabilidades del Tribunal Contencioso Electoral. Es necesario aclarar, señoras y señores legisladores, que en estas actividades han participado todos los señores jueces que conforman el Pleno y las diferentes unidades del Tribunal Contencioso Electoral en actividades relacionadas, primero, a la capacitación, tanto de los funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral como de aquellos servidores del órgano de control administrativo, el Consejo Nacional Electoral y sus entidades desconcentradas, así como en aquellos eventos que se han organizado para capacitar a las organizaciones de la sociedad civil. Continuemos. En cuanto a la reforma y a la ejecución presupuestal, la planificación del Tribunal Contencioso Electoral se ha hecho siempre en alineación al Plan Nacional de Desarrollo previsto para el periodo 2017-2021. Sin embargo, sobre este tema, resulta importante señalar que el Tribunal Contencioso Electoral, desde mediados del año 2019, hizo evidentes sus preocupaciones sobre las asignaciones presupuestarias a este órgano de justicia electoral, por cuanto el flujo de recursos no se hizo en la dimensión de lo planificado, de lo solicitado a las autoridades económicas del Estado, y es más, durante el año 2020 se reflejaron el déficit que ustedes pueden ver evidenciado en la diapositiva que se está exponiendo. El presupuesto solicitado en la proforma del año 2020 fue de 4.407.702. Sin embargo, las autoridades de finanzas, a pesar de los reiterados pedidos de esta institución, asignó 3.074.497, por lo que el déficit del Tribunal Contencioso Electoral en cuanto a la asignación de recursos ascendió a 1.333.208. Como ustedes pueden ver, señoras y señores legisladores, ese déficit corresponde a un porcentaje superior al 30% del presupuesto solicitado. Pero también se ejecutaron 5 disminuciones presupuestarias que cambiaron la realidad económica de las asignaciones al Tribunal Contencioso Electoral, pues unos eran los valores que se tuvieron a septiembre del año pasado y otros los que realmente fueron el resultado del presupuesto codificado a diciembre del año 2020, que ascendió a la suma de $2.731.069.10 y una ejecución real de $2.635.442.48, que da un equivalente en porcentajes de ejecución del 96.5%. Continuemos, por favor. En el comparativo de lo solicitado y lo realmente asignado, señoras y señores legisladores, en cuanto al presupuesto ordinario, la proforma 2020 presentada por el Tribunal Contencioso Electoral ascendía a $2.867.256, más los recursos solicitados para atender
el presupuesto de carácter electoral, que ascendía a $1.540.446, daba un total del presupuesto institucional de $4.407.702. De esa cantidad, la asignación que nos entregó el Ministerio de Finanzas en cuanto al presupuesto ordinario fue de $2.764.292.10, es decir, con una cantidad menor en $102.963, que representa una disminución, una diferencia en negativo del 3.59% en el presupuesto ordinario. Pero en cuanto al presupuesto electoral, los fondos entregados efectivamente por el Ministerio de Finanzas ascendieron a $310.201.90 con una cantidad en negativa de $1.230.244.10. Es decir, el déficit en la asignación del presupuesto electoral del año 2020 fue del 79.86%. Entonces, señoras y señores legisladores, del presupuesto presentado por el tribunal, que fue de $4.407.702, en enero, las autoridades económicas efectivamente nos asignaron $3.074.494, manteniendo un déficit de $1.333.208. No obstante de esto, de los $3.074.494, que fue lo que se nos asignó en el mes de enero, el presupuesto codificado a diciembre de 2020, fruto de las 5 reducciones presupuestarias con las que se afectó al Tribunal Contencioso Electoral, ese presupuesto terminó en $2.731.069.10. El déficit entre la proforma enviada y el presupuesto asignado fue del 30.25%. Continuamos. ¿Por qué es importante hacer esta mención, señoras y señores legisladores? Porque, como ustedes conocen, los procesos electorales responden a un ciclo y a un calendario que define etapas, fases y actividades de carácter secuencial y preclusivo, en 3 etapas básicas: la preelectoral, la electoral y la postelectoral. El déficit de asignación presupuestaria del Tribunal Contencioso Electoral, pese a las evidencias públicas que hemos hecho ante las autoridades y que se reflejan en el propio informe que el tribunal presentó en la Asamblea Nacional y que correspondió al año 2019, se viene arrastrando hasta la actualidad, causando serios problemas operativos en el Tribunal Contencioso Electoral. Ustedes conocen muy bien que el tribunal tiene jurisdicción nacional y está conformado por 5 jueces principales. Los equipos de trabajo de los jueces consisten en un asesor, un auxiliar y un especialista jurídico. En cada uno de los despachos trabaja una secretaria o secretario relator, y ese es el equipo completo con el que trabajamos los jueces. Y sin embargo, hemos hecho evidente en muchísimas oportunidades que el tribunal tiene dificultades incluso para la contratación del personal operativo indispensable, como lo son los citadores en el área de la oficialía mayor del tribunal, que dificultan el trabajo de citación y notificación en cada una de las causas. El tribunal no puede negarse a recibir ni un solo de los medios de impugnación a los que está facultado para resolverlo según la Constitución y la ley. Pero la evidencia del perjuicio económico por las disminuciones de las asignaciones presupuestarias es absolutamente clara. El tribunal como institución es absolutamente consciente de las limitaciones que la pandemia ha impuesto
a la institución, al Estado y al mundo. Pero también somos absolutamente conscientes que los trabajos en época de periodo electoral no pueden ser postergados y requieren ser superados con la solvencia no solo de la participación activa de los jueces y servidores electorales, sino también con la posibilidad de la asignación de los recursos suficientes para cumplir la misión del tribunal con absoluta eficacia. Por eso, a manera de conclusión sobre el manejo presupuestario y las asignaciones económicas, me permito presentarles a ustedes las diferencias que tenemos fruto del arrastre del 2019, del 2020, en proyección a la ejecución del año 2021, que siendo un año electoral y estando en proceso, uno de los encuentros de elecciones de mayor complejidad, como lo es la elección de presidente y vicepresidente de la República, a asambleístas nacionales, provinciales, de las jurisdicciones del exterior y parlamentarios andinos, se presentan como realidades actuales del Tribunal Contencioso Electoral. La proforma presupuestaria del 2021 en el presupuesto ordinario fue presentada por $2.824.862. De eso, o sea, hay que sumar el presupuesto electoral de $1.831.554 para un gran total de $4.656.416, que es todo el presupuesto ordinario y electoral con el que el tribunal pensó que iba a enfrentar el proceso de elecciones generales del 2021. Sin embargo, la asignación del Ministerio de Economía y Finanzas, luego de una muy compleja tarea de negociación ejecutada por el tribunal, sus equipos de trabajo y sus autoridades con las autoridades de finanzas, presenta una diferencia en cuanto a la asignación electoral de que nosotros solicitamos 1.831.554 y se nos ha asignado 523.748. Por lo que el déficit en general para enfrentar las elecciones del proceso 2021 es de $1.097.000, que equivale al 24%. Y aquí es mi obligación hacerles notar, señoras y señores legisladores, que en uno de los grupos afectados en la asignación presupuestaria realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas es el grupo 84, que se refiere a aquellos bienes de larga duración, maquinarias, equipos mobiliarios, equipos y paquetes informáticos y vehículos que ya han cumplido su vida útil. El tribunal solicitó 677.730 y el Ministerio de Finanzas, las autoridades de gobierno en el área económica, no han asignado un solo dólar. Por lo que el déficit en ese grupo es del 100%. Continúo. Señores legisladores, señoras legisladoras, el Tribunal Contencioso Electoral siempre, con la mejor actitud propositiva y proactiva, busca cumplir con sus obligaciones y con su deber, atendiendo las diferentes necesidades de los procesos contencioso electoral. En tema jurisdiccional, el Tribunal Contencioso Electoral es la máxima autoridad y el juez de última instancia de todos los actos y resoluciones de la administración electoral. En el conocimiento y resolución de los medios de impugnación, la legislación electoral del Ecuador, el Código de la Democracia, no le permite actuar al Tribunal Contencioso Electoral de oficio. Se requiere siempre el impulso de la noticia de la infracción, de la presentación de una denuncia o de un informe específico de la Autoridad de Control Electoral. Desafortunadamente, el desarrollo de la actividad jurisprudencial del tribunal
y la actividad jurisdiccional, enfrenta tiempos de resolución que son muy cortos y que han sido defendidos vehementemente en cuanto a la programación y ejecución del calendario electoral. No obstante de lo cual, desde la propia administración electoral, desde el Consejo Nacional Electoral y desde las aspiraciones de los sujetos políticos, se han presentado en la tramitación de las causas del año 2020 todos los recursos e incidentes posibles previstos en la ley. Es más, se ha llegado al punto en que tanto los sujetos políticos como la propia administración electoral han generado la participación de actores externos que en algunos casos específicos podrían representar incluso interferencia en las resoluciones y en las acciones y en las funciones de la justicia electoral. A eso hay que señalar con claridad que los actores externos han sido la Contraloría General del Estado, la propia solicitud de intervención de la Corte Constitucional, algunas actuaciones de carácter jurisdiccional de jueces de la justicia ordinaria y las intervenciones y restricciones del Ministerio de Finanzas y del Ministerio del Trabajo. Señoras y señores legisladores, la Administración de Justicia Electoral se desarrolla en un proceso en el que confluyen los intereses políticos, el ejercicio de derechos, la obligación de garantizar el debido proceso, la garantía de la prueba para todas las partes que participan en una contienda en la justicia electoral y la presentación de los recursos en las que incluso en algunos casos se ha hecho un uso abusivo del derecho. Ese es el marco en el que el Tribunal Contencioso Electoral desarrolla sus actividades, sin afectos y sin desafectos, cumpliendo con absoluta transparencia las obligaciones que están estipuladas en la ley, aplicando un sistema de justicia oral que busca garantizar la correcta aplicación, práctica y valoración de la prueba, y ante la cual de las sentencias y fallos del tribunal se tienen que también atender todos los recursos e incidentes que presenten las partes. El tribunal ha cumplido sus obligaciones en los tiempos que se han requerido y es necesario hacer un señalamiento enérgico y final. La justicia electoral se toma el tiempo necesario, respeta los recursos y las instancias de la propia justicia electoral y de la legislación electoral ecuatoriana, respeta los pronunciamientos de las diferentes organizaciones, órganos de control de justicia ordinaria y constitucional, pero tiene la obligación y hará ejecutar sus fallos. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Hemos escuchado la presentación del informe anual de labores del Tribunal Contencioso Electoral por parte de su presidente, el doctor Arturo Cabrera.